Pues como decía, es platicarles un poquito de la experiencia que como profesional en el tema me ha tocado vivir y pues explicar algunas cosas que les puedan servir para el día a día, pues en cuanto a temas de estacionamiento sobre todo. Mandaron por ahí alguna semblanza, pero digo, en general, soy Iván, soy cristiano, papá, esposo, y bueno, en el tema específicamente de movilidad, ingeniería de tránsito, trabajé 10 años en Cali Mayor Asociados, que es una empresa especializada en todo el tema de ingeniería de tránsito, y llevo 8 años dirigiendo el área de movilidad en A911. En A911, pues nuestros proyectos más famosos son los de transporte público. Tal vez el más reconocido ahorita es el de Vaivén, que es la reestructuración de todo el sistema de transporte público en Mérida. Y bueno, hay muchas cosas que hemos hecho de transporte público, pero también hay muchas cosas que hemos hecho a lo largo pues, de estos 8 años, incluso en los 10 que estuve en Cali Mayor, 18 años que me ha tocado estar viendo estacionamientos, desde Tijuana hasta Tuxtla, desde Mérida hasta Los Cabos. Entonces, me ha tocado ver muchas cosas. Algunos de los más famosos, pues es el de los Rayados de Monterrey, Millana, por ejemplo, que está ahí en Polanco, que tiene un estacionamiento relevante. El estacionamiento robotizado de Chapultepec 1 también me tocó analizar. Y bueno, muchos de viviendas, centros comerciales, equipamiento, etcétera. Entonces, pues básicamente lo que quiero comentarles ahorita es un poquito de cómo las cosas han ido cambiando en los últimos años y a qué nos estamos enfrentando específicamente en todo México. Hay una parte que Ciudad de México ha logrado cambiar, que otras ciudades están haciendo esfuerzos por transformarlas. Lo primero que les quiero decir es que para mí como profesional del urbanismo, este es el dueto maligno, le digo. Y pues tiene que ver con el sueño americano que se nos vendió de que todos deberíamos tener una casa unifamiliar con un coche. Y lo vemos a lo largo de las décadas taladrándonos el cerebro por todos lados. Películas, carteles, pláticas con amigos, o sea, todo apunta a que esto es lo que hace que tú valgas como persona. Si no tienes estos dos elementos, eres un poco como un cero a la izquierda y debes hacer todo. Es como la religión de Latinoamérica. Tenemos que esforzarnos por lograr esto. Y pues esto desde luego que tiene un trasfondo tanto de la industria de la construcción como de la industria automotriz y una serie de cosas que algunas, digamos, y sin entrar a parecer miedoso de todas las conspiraciones, pues algunas sí y otras se han dado por azar, ¿eh? Y digo, te sientas en la plática familiar y no es que nadie esté pensando en atacar tu estilo de vida, pero todos tienen esto en la cabeza. Entonces, esto lo que ha traído consigo es que Latinoamérica a lo largo de las últimas décadas se parezca más a Estados Unidos que a Europa, en donde hay una serie de modelos que tienen muchas mejoras comparadas con Estados Unidos, desde temas ambientales de contaminación hasta calidad de vida y bueno, una serie de cosas, ¿no? Una de las fotos más famosas referente a este tema y con el de estacionamientos es el de los 70s del centro de Houston, en donde más o menos así se veía el centro de Houston. Y digo, si alguien se pone a verla más de 10 segundos, lo primero que nota es, y algunos decían, oye, ¿qué pasó? Como que sufrieron un ataque de bombas tipo Segunda Guerra Mundial. No, no, son los estacionamientos. O sea, miren la cantidad de espacio destinado a los coches, que dicho sea de paso, más o menos el promedio de ocupación de un cajón de estos es como del 4% a lo largo del año. O sea, si sumas todas las horas del año, el tiempo que está ocupado puede ser alrededor del 4%. No van fines de semana, los viernes se van temprano, durante los días laborales solo están entre 6 y 8 horas, muchos salen y vienen, pero tienes la ciudad llena, por lo menos en los 70s. Houston ahora tiene una renovación y ha cambiado. Muchos de estos se han vuelto parques y es una cosa también digna de analizar, pero esto es de donde venimos. O sea, todo mundo tenía esto en la cabeza. Oye, nosotros queremos ser como los gringos. Y parte de eso es, tenemos que tener una casa unifamiliar bien lejos del trabajo y un coche.
Entonces, bueno, esto definitivamente empezó a repercutir en las ciudades mexicanas. Pues más o menos diferentes ciudades entre los 80s y 90s empezaron a sacar códigos de construcción, reglamentos de construcción ya mucho más específicos, en donde ya formalizaron el tema de los cajones de estacionamiento. Yo ahorita vivo en Ciudad de México, vivo en un edificio de 1958, son 4 departamentos y tiene un solo cajón de estacionamiento. En aquel momento tú podías construir los cajones de estacionamiento que quisieras, podías no construir, no pasaba nada, podías construir muchos, no pasaba nada. Pero a partir de los 80s eso empezó a cambiar y en Ciudad de México empezó a haber un reglamento en donde se exigía un mínimo de cajones. Oye, tú vas a construir un centro comercial, necesitas construir mínimo esta cantidad de cajones. Tú vas a construir un edificio de oficinas, necesitas construir mínimo esta cantidad de cajones. Vivienda, lo mismo, o sea, todos los usos. En ese reglamento de construcciones viene una tabla o venía una tabla en donde decía, acorde al uso, cuántos cajones por cada cantidad de metros cuadrados. Entonces, bueno, esto pues fue dándose a lo largo de los años y algunas personas, específicamente Andrés Añudo, que trabajaba en ITDP y ahora está en Río Urbano, se dio a la tarea de tomar la bandera por parte de ITDP para hacer la modificación del reglamento en Ciudad de México. Y fue algo que le tomó más o menos 5 o 6 años de estar tocando puertas, conversando con gente y tratar de convencerlos. Él me pasó justo estas diapositivas que voy a pasar aquí, que fueron de ese análisis que se hizo en aquel momento. Entonces, por ejemplo, oye, si tú ibas a construir condominios y había un departamento de hasta 65 metros cuadrados, tenías que ponerle un cajón. De 65 a 120, 1.5. Y así básicamente. El centro comercial era un cajón por cada 40 metros cuadrados, oficina uno por cada 30, restaurantes uno por cada 10. Departamentos de 90 metros cuadrados, etcétera, edificios de oficinas, etcétera. Esto es lo que estuvo sucediendo más o menos durante 20, 30 años y lo que sucedía era algo más o menos así. Por ejemplo, voy a tomar este al azar que dice oficinas privadas. El 100% de la superficie de construcción en promedio se utilizaba el 47% para estacionamiento. O sea, prácticamente la mitad de la superficie de los predios que se construyeron en esos 30 años, el 47% era para estacionamiento. Siempre comentamos un poco hasta de manera irónica porque dice restaurantes con venta de bebidas alcohólicas, que teóricamente deberías no fomentar el que la gente maneje, pero ese es el que tiene el porcentaje más alto de superficie destinada al estacionamiento, 73%. El más bajo era el de oficinas públicas, pero igual era relevante, prácticamente una cuarta parte de la superficie. Ahora, con este reglamento era ilegal que tú construyeras algo sin cajones. O sea, si tú decías, oye, yo soy una persona que no me interesa, que quiero construir mi casa y no me interesa tener coche, no, es ilegal. Tú tenías que construir un cajón para tu casa. Y si tu casa era de cierto tamaño, 2 o 3 o 4. De hecho, aquí vienen un poquito acorde al número de cuartos en la vivienda plurifamiliar, cuántos cajones tenías que construir contra el promedio de propiedad de vehículos. Entonces, oye, es que en general las mansiones de los ricos que tienen más de 6 cuartos, ellos en general tienen alrededor de 1.8 coches. No, tú le tienes que construir entre 2 y 3.6. O sea, estaba incluso por arriba de la tenencia de vehículos. Entonces estaban hasta promoviendo que hubiera espacios vacíos para seguir comprando más coches. A mí me voló la cabeza cuando Andrés me lo enseñó. En ese entonces Andrés armó un equipo en donde yo estuve integrado, alrededor de 10 personas, para ayudarle con todo el tema de cabildeo, y me voló la cabeza. De lo que se había construido, él checó más o menos 250 impactos urbanos de años anteriores y dijo, de esos, el 42% de lo que se construyó fue estacionamiento. Porque construyes vivienda con estacionamiento, oficinas con estacionamiento, comercio con estacionamiento, equipamiento con estacionamiento. Entonces lo que terminas construyendo más en la ciudad es estacionamiento.
sea, muchísimo estacionamiento, más que cualquier otra de los usos, porque estacionamiento lo construyes para todos los usos. Entonces, bueno, o sea, esta gráfica fue una de las que cuando lo mostrábamos a los diferentes desarrolladores, a los diferentes grupos de cabildeos, era un impacto tremendo. Y prácticamente esta es la explicación de lo que nos ha pasado como país un poquito. O sea, deterioramos el transporte público, eso genera una mayor posesión del auto porque nadie se quiere subir al transporte público deficiente. Eso obliga a que tengamos mayor espacio dedicado al estacionamiento, obliga a que tengamos ciudades más dispersas, lo cual hace que el transporte público no pueda operar correctamente y es un círculo vicioso donde nunca se acaba y el auto siempre termina ganando más y más espacio. Entonces, bueno, luego de todo esto que sucedió, finalmente y sin mucho aviso, un día nos encontramos el 11 de julio de 2017 y celebramos con todo que por fin se había cambiado acorde a la sugerencia que le habíamos hecho a Sedubi y Semovi. Entonces, a partir del 11 de julio de 2017, y esta es la norma que hoy en día sigue vigente, cambió la reglamentación de tener un mínimo de cajones de estacionamiento por un máximo de cajones de estacionamiento. Entonces antes, por ejemplo, te decía, oye, yo voy a tener una casa de tales dimensiones, te decían mínimo tienes que construir tantos cajones. No hay máximo, pero sí hay un mínimo. Y ahora se volteó completamente. ¿Vas a construir una casa de tales dimensiones? Ah, ok, lo máximo que puedes construir son tantos cajones. No puedes construir más de esos. Puedes no construir, ya no es ilegal, pero incluso si quieres construir, hay un máximo. Y ahorita vamos a ver un tema incluso financiero. Pero por primera vez en la historia del reglamento de construcciones de la Ciudad de México, esto cambió. Cosa que venía sucediendo en algunas partes del mundo, pero todavía en ninguna ciudad mexicana. Incluso la propuesta que se habían hecho diferentes propuestas, pero una de las que yo pensé que se iba a publicar era la de dejarlo libre. O sea, no poner ni mínimos ni máximos, sino decir, oye, que el mercado se regule un poco solo. Pero afortunadamente se fueron con la más ambiciosa de las propuestas que se hicieron. Y bueno, se logró este cambio. Aquí tengo, por ejemplo, la primera página de eso, donde, por ejemplo, viene el de comercio. Y así van a ver, esto es una tabla de más o menos 4 o 5 hojas de diferentes usos. Y aquí está la palabra clave en la columna de la derecha. Número máximo de cajones para estacionamiento para vehículos motorizados. Ya sabes, fue así de lagrimita cuando por fin esto se logró. Entonces, con esto ya empezábamos a buscar la transformación de las ciudades a través del cambio de reglamentación. Ahora, se definieron 2 zonas y esto, digo, no hubo mucho que ver de nuestra parte, pero se hizo bien, a mi parecer. Se definió, por ejemplo, esta zona roja, que tiene una mucha mayor densidad que la zona amarilla. En la zona roja, pues, está llena de edificios. Tú puedes prácticamente en 1 kilómetro encontrar una oferta grandísima de comercios, equipamientos, restaurantes, escuelas, bla, 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 bla. La zona amarilla es mucho más dispersa y se parece más a la generalidad del país. Digamos, está lleno de casas. Para ir a una tiendita de la esquina tienes que caminar 3, 4, 8, 10 cuadras. Para ir a una escuela, pues son 20 cuadras, alguna cosa así. Entonces ya es más dispersa. Entonces, aunque el máximo aplica para toda la ciudad, la zona roja está más castigada en cuanto a cajones. ¿Y de qué forma la castigaron? Dijeron, órale, tú vas a construir un centro comercial de tantas dimensiones. Y justo eso significa que el número máximo que puedes construir es de 1000, en este ejemplo. Entonces, si tú construyes entre 0 y 500 cajones, no te cobro nada. Si construyes entre 500 y 750, te cobro la cantidad arriba de 500 que decidas construir. Es un impuesto que se va a ir a un fondo de movilidad. Pero si decides construir entre 750 y 1000, te voy a cobrar todavía más por los cajones que estén arriba de 750. Y aquí vienen las cifras, digamos, emitidas en esa ocasión.
Del 0 al 50%, nada. Del 50% al 75%, 73,000 pesos cada cajón. Y los cajones arriba del 75% y hasta el 100%, casi 150,000 pesos por cajón. Algunos opinaron que esto estaba excesivo y otros opinaron que estaba en laxo, pero me parece que fue un muy buen primer ejercicio. Todavía están aplicando este costo. Les recuerdo, nada más para la zona roja. Para la zona amarilla puedes construir el 100% de los cajones sin pagar nada, pero para la zona roja aplican estos precios. Ahora, ahí fue donde nos enteramos que varias asociaciones de desarrolladores empujaron que estaba bien nuestra locura de tener mínimos y esto y el otro, y estaba bien cobrarlos, pero que para vivienda, por favor, les dejáramos, aunque tuvieran que pagar, que solo en el uso de vivienda sí se pudiera más del máximo. Entonces, lo que se hizo fue que en vivienda es en el único uso donde sí puedes construir más del 100%, pero los cajones que excedan más del 100% deben pagarse en 220,000 pesos por cada cajón adicional. Entonces, bueno, esto fue uno de esos primeros cambios. Otro cambio significativo, y hubo muchos pequeños, pero otro de los significativos era por fin exigir cajones para bicicletas, ya no opcionales, sino obligatorios. Tú llegabas muchas veces al centro comercial y pues lo tenías que amarrar al árbol, la bicicleta que estaba ahí afuera, y el policía te decía, oye, no, en el árbol no, en el poste de allá, ¿no? Entonces aquí se definieron dos zonas y esto fue acorde a la pendiente. Entonces la zona azul es prácticamente plana y la zona morada pues es una zona de lomerío en donde hay pendientes más fuertes. La teoría de quienes hicieron esta es que pues en la zona azul es más fácil circular por la falta de pendientes, que puede tener sus pros y sus contras, sus razones y su falta de razón, ¿no? Pero bueno, en los dos están exigiendo cajones para bicicletas, solo que es más exigente el del azul, más o menos como de 1 a 4 entre el azul y el morado. Entonces, bueno, todos estos cambios lo que llevaron es que a los desarrolladores, a los inversionistas, ahora les surge la pregunta, oye, pues ya no tengo un mínimo de cajones porque yo me la pasé construyendo departamentos durante 30 años o 40 años y pues siempre construía el mínimo, pero ahora ya puedo no construir o tengo un máximo. ¿Cuántos debo construir? Y esa es una pregunta que nos ha dado pues nos ha llevado a tener mucho análisis para resolver esta duda para los diferentes usos, para las diferentes zonas de la ciudad, de cuántos cajones se deben construir. Esta es una gráfica que le hicimos a un cliente, por ejemplo, que está haciendo un edificio de usos mixtos, en donde ya le sacamos, oye, mira, número uno, tú ya tienes un escenario que aquí le llamamos el escenario cero, donde tú puedes no pagar nada ni de construcción de estacionamiento, ni de impuesto de estacionamiento y listo. Normalmente cuando decimos esto, ellos empiezan a argumentar que muchos de sus clientes puede ser que si no hay estacionamiento no vayan. Y hay algo de razón en esto. Acuérdense otra vez que todo el mundo tiene en la cabeza la religión de Latinoamérica es tener casa y coche. Entonces sí, claro, hay gente que está acostumbrada a hacer todo en coche, pero también hay mucha gente que no. Entonces ahí es donde empiezan los argumentos de, oye, ¿qué vas a construir? ¿Dónde lo vas a construir? Bla, 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 ¿no? Y ahorita les platico algunos ejemplos. Después, nosotros hicimos un estudio de mercado para este cliente con tres desarrollos de usos mixtos ya consolidados. Reforma 222, que es un edificio de usos mixtos, tiene una torre de oficinas, una torre de vivienda y un centro comercial abajo y un estacionamiento. También lo hicimos en Parques Polanco, que tiene los mismos usos, y en Dakota 95. Y con eso empezamos a sacar diferentes métricas. Una de las métricas también importantes es qué tan lejos está el transporte público masivo de cada una de estas. Qué tanto la gente usa Uber o Didi o todas estas aplicaciones con taxis por aplicación para llegar a estos lugares que no requieren cajones de estacionamiento. Y con eso empezamos a hacer estadísticas y nuestro estudio de mercado aplicado a esto es que, oye, pues tú puedes construir alrededor de 450 cajones y estaría supliendo la demanda. Tu estacionamiento algunos días del año estaría
casi lleno o lleno exactamente, pero no habría momentos en que digas, oye, hay 300 personas que quieren cajón y ya no hay, y entonces se fueron a otro lugar. Y también no pasaría que tengas el estacionamiento en general durante los días laborales vacío, que es la otra que nadie quiere, ¿no? Nadie quiere tener su estacionamiento ni que ya no haya capacidad y por eso pierdas clientes, y nadie quiere tampoco tenerlo vacío porque ¿para qué construí esto? Le pusimos nosotros un escenario máximo o mínimo ahí en la oficina para decirle, este es el rango donde nosotros te sugerimos, que era más o menos como entre 430 y 500, porque a veces ya hacer el sótano completo pues te soluciona, ¿no? Ahora, también le fuimos poniendo aquí, y en esta gráfica, esto es la cantidad de millones en el eje de la Y, en donde esto es lo que te cuesta construirlo. O sea, acuérdate que hacer estacionamiento cuesta. En la foto que veíamos de Houston, pues el centro todavía estaba en desarrollo y pues digo, es mucho más barato construir en superficie. Pero ya cuando se consolida Houston o cualquier ciudad como Ciudad de México, pues ya dices, oye, no puedo tener 4 predios para cajones de estacionamiento, tengo que hacerlo o en sótanos o en estructura hacia arriba. En este caso, el cliente quería hacerlo en sótanos, entonces ya le decimos, oye, ¿quieres construir los 500 cajones? Bueno, ya son más o menos 100 millones de pesos que estás enterrando para hacer cajones. Y básicamente esa es la frase que usamos, estás enterrando ese dinero para hacer cajones. Ahora, te ponemos el escenario máximo sin pago, porque acuérdense que a partir del 50% ya empiezas a pagar impuesto. Oye, ¿quieres construir pero no pagar nada de impuesto? Bueno, pues puedes construir estos, son alrededor de 1090 cajones, pero ya estás pagando en estacionamiento, en construcción de esos sótanos, alrededor de 220 millones de pesos, 215, perdón. Y bueno, aquí le vamos poniendo un poquito cuántos sótanos y cuántos cajones y todo esto, ¿no? Y ya a partir de ahí, pues es el costo total, incluyendo el costo de aportación, que aquí si ven la gráfica, en el 75% la línea del costo de aportación cambia, porque es donde cambia el precio por cajón. Y bueno, ya si te quieres ir al máximo, que es el máximo que tienes permitido, pues bueno, tendrías que ya estar pagando alrededor de 430 millones de pesos. Entonces, esto ha empezado a ayudarnos con los clientes a sentarnos y ayudarlos a tomar decisiones. Oye, ¿qué quieres hacer? ¿Realmente quieres estar muy abajo, muy arriba? Fíjate muy bien en los costos. Nuevamente, por fin ya es legal que tú estés en el escenario cero. Y si no estás en el cero, por lo menos que estés por acá. La norma anterior, pues te exigía un mínimo. Entonces, más bien, estabas obligado a enterrar tu dinero en sótanos o en estructura si querías construir eso, ¿no? Pero bueno, más o menos esto ha sido lo que nos ha llevado. Y me parece a mí que, por ejemplo, el estudio de mercado ha logrado convencer a algunos clientes. Tenemos, por ejemplo, hay una transferencia de metro en el centro histórico aquí en Ciudad de México, que no les puedo decir cuál es por tema de confidencialidad, donde afuera hay una manzana prácticamente vacía con un solo edificio muy pequeño. Y ese cliente está a punto de irse más o menos con un escenario entre el cero y nuestro estudio de mercado, o sea, por aquí. Pero es un cliente de los pocos, o sea, que dice, órale, a mí me late, y le enseñamos porque le dijimos, oye, hay 2 líneas de metro ahí, está el trolebús, está también el metrobús cerca, está Ecobici muy cerca, o sea, hay una serie de cosas y lo que estás tú construyendo, tu, tu objetivo, digamos, tu usuario objetivo, no es tanto aquel que tiene coche. Pero digo, no hay muchos tan fáciles de convencer como él. Hay otro desarrollo grandote que también seguro ubicarán algunos, o los que vivan en Ciudad de México y los que no lo podrán googlear, cerca del Metro Barranca del Muerto, que es un desarrollo inmenso de oficinas y un desarrollo inmenso de comercio, donde le dijimos al cliente, oye, no le construyas estacionamiento a las oficinas y estacionamiento al centro comercial, construye uno mezclado, porque de lunes a viernes tu centro comercial está medio vacío y tus oficinas llenas, y sábado y domingo tu centro comercial está lleno y tus oficinas vacías. Entonces, traslápalos. Pero no quiso, y él tiene
un montón de sótanos de estacionamiento vacíos sábado y domingo en sus oficinas y un montón de de sótanos vacíos en su centro comercial de lunes a viernes. Entonces, son cosas que a veces el cliente dice, no, no, es que yo siempre he construido así y tengo que construir con cajones. Si no, no siento que esto vaya a funcionar. Entonces, bueno, un poquito es como este meme en donde tú llegas con todo tu expertise, le dices y esto y el otro, y de repente te quita. Incluso hemos llegado a tener clientes que utilizan las lagunas que hay, los vacíos legales o las lagunas en la ley, para poder burlar esta parte. Les voy a comentar, por ejemplo, uno que está construyendo vivienda a lo loco, en donde pues no quiere pagar digamos, ese impuesto. Entonces, lo que hace es que deja zonas que en el plano para aprobación se están poniendo como bodegas. Ya ven que está un poquito de moda, como en los 60, 70 que había cuartos de servicio en la azotea y ahora en los sótanos ponen bodegas para que guardes tus triques. Entonces, pues él dice, oye, pues méteme un sótano completo de bodegas. Total, me dan el permiso y el mero día, pues retiro las bodegas que son, que se pueden desmontar y pongo cajones y nadie va a checarme. Porque después de que te dan el tema de apertura, ya nadie va a checar que tú estés cumpliendo con el mínimo de cajones. Entonces, digo, no todos los clientes son tan mañosos como este, pero hay todavía cosas que se siguen haciendo y que hay que seguir arreglando. Una de las cosas que hemos logrado y enfatizado, les decía, como al cliente del centro histórico, es decirle, oye, estas cosas han empezado a cambiar cómo la gente se mueve. Hay muchísima gente que dice, oye, a mí me choca estar en el tráfico, yo sí me voy en taxi de aplicación. O sabes qué, hay gente también joven que ya están llegando a la etapa de ser los que tienen el mayor poder adquisitivo, que dicen, oye, no, yo me voy en bici. O sabes qué, yo sí quiero un departamento en donde no haya cajones de coche. A mí no me interesa comprarlo. Por ejemplo, en Parques Polanco lo que vimos es que de los departamentos ocupados, solo 1 de cada 7 rentaba cajón. O sea, imagínense eso. Y había un montón de cajones de estacionamiento vacíos, porque solo 1 de cada 7 departamentos decía, oye, por cierto, yo quiero que me rentes un cajón. Los otros decían, no, pues es que la oficina, yo renté aquí porque la oficina está aquí mismo. O sabes qué, yo renté aquí, pero camino 3 cuadras y está la oficina acá. Digo, puede ser que no sea aplicable a toda la ciudad, pero son cosas que empiezan a permear. Les decía nuevamente que tenemos algunos casos de éxito. Este que les voy a presentar es para mí el más relevante ahorita. Esta es Torre Bucareli, está a unas cuadras de donde está la Secretaría de Gobernación, en la calle de Bucareli. Es un edificio de primera, con amenidades excelentes, alberca, acabados, roof garden, etcétera. 13 niveles, justo ahí en el corazón de la ciudad, con 268 departamentos y 83 cajones de estacionamiento. Un sótano, nada más. Un sótano y como un cuartito para cisternas y varias cosas. No excavaron más. Decidieron hacernos caso en este tema. A911 ahí fue el encargado de hacer todo el proyecto ejecutivo, bueno, desde la conceptualización hasta el proyecto ejecutivo, y está a punto, bueno, ya puedes ahorita hacer, están viendo todavía los acabados adentro, pero se inaugura este mes de mayo. Entonces ya la gente va a poder rentar vivienda ahí y no comprar cajones. Pero no hay muchos edificios que se hayan construido en este país en los últimos 30 años de más de 250 apartamentos que no tengan ni 100 cajones de estacionamiento. No es ni uno por departamento, o sea, es menos de 1 por cada 3. Entonces, para mí es un caso de éxito. Vamos a estar viendo también cómo va a actuar esto, pero por nuestro estudio de mercado y todo lo que vimos de lugares similares, estamos seguros que es probable que ni siquiera se lleguen a rentar los 83 cajones, que ande por ahí de entre 60 y 70 siempre. Entonces, veremos cómo actúa. Yo tengo la fe de que esto va a funcionar y va a haber más desarrollos que lo repliquen y digan, oye, sí, yo como desarrollador me ahorro 50 millones, 100 millones, 200 millones,
no construyo cajones y que la gente se mueva de diferentes formas. Ahora, nuevamente, esto es Bucareli, Colonia Juárez, en el centro de Ciudad de México. Es una zona muy densa. Sales a la banqueta y en menos de 500 metros a la redonda tendrás 200 restaurantes, muchísimos Oxxos, tienditas de la esquina, cines, o sea, amén, todo, 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 todo. Eso es algo que te da la densidad que esto no lo permite que se esparza al resto del país. Yo soy de Tampico originalmente y me ha tocado vivir en diferentes partes del país. De hecho, en 2021 viví en Mérida también, y esto es el común en nuestras ciudades. O sea, si yo quiero no vivir con auto fuera de Ciudad de México, es realmente difícil. Se puede, pero es realmente difícil en muchos aspectos de transporte público deficiente, de, digamos, toda la dispersión y sus consecuencias. Entonces, si queremos realmente seguir transformando el tema de movilidad y darle menos espacio a los coches, y justo el documento que Andrés armó con ayuda de nosotros se llamaba Menos cajones, más ciudad, porque básicamente es eso, dejar de construir espacio para estas cosas de 15 metros cuadrados que la ciudad está llena de ellos, que duermen un rato en un lugar y al rato están en otro y luego están en otro, para darle más espacio a la gente. ¿Qué haces con eso? Pues puedes hacer lo que quieras. Si mañana en la calle aquí afuera donde vivo deciden quitar los 20 cajones de estacionamiento, pues ampliamos la banqueta a 3 metros y podemos poner bancas, árboles, o sea, es algo increíble. Pero nuevamente, la densidad es bien importante para todo eso. Básicamente con esto quiero terminar de hablar a esta primera parte, escuchar si tienen preguntas y al ratito les cuento algunas anécdotas, yo creo un poquito que vayan saliendo con relación a las preguntas. Gracias, Iván. Sí, justo como dijiste en algún momento de tu charla, te voló la cabeza, y sí vuela la cabeza. Sobre todo a mí, personalmente, la cantidad de dinero es, no sé qué se harían, por ejemplo, con 500 millones de pesos en un desarrollo, pero suena demasiado dinero. Pero bueno, también mencionabas que se iba a un fondo de movilidad y ese fondo que, ¿cómo se usa? Mira, el fondo de movilidad un poquito es medio ambiguo. Sabemos que existe, sabemos que Semovi es quien tiene atribuciones con respecto, pero tampoco es que sea así como totalmente transparente. Y también lo que pasa es que, digo, yo creo que este sexenio ya ha habido un poquito más de dinero. Desde luego en el último pues ya iban de salida, entonces hubo muy poquito. No es totalmente transparente, pero bueno, por lo menos se está cobrando por tener más cajones. Yo creo que tendrá también que haber un grupo de personas que pues estén dando seguimiento a qué pasa con esto. Y bueno, no sé, o sea, pues a ver en qué se usa el dinero de ese fondo, ¿no? Lo que recuerdo es que en su momento, cuando previo a la publicación de la norma, también nosotros hacíamos como un análisis, en este caso utilizamos de ejemplo el estacionamiento de Forum Buenavista, ¿no? Que es una plaza comercial, que no solo es una plaza comercial, es una CETRAM, ¿no? Y creo que es la CETRAM más importante de la ciudad. Y justamente el dinero que llega a recaudar como estacionamiento, ¿no? Si bien por un lado es un dinero que tú comentabas, ¿no? Como que lo entierras, para algunos desarrolladores y más justamente en el uso de centros comerciales, pues también es una mina de oro, ¿no? Porque, bueno, para ellos, al estar cobrando 17 pesos por una hora, imagínate, y si tienes, recuerdo en su momento hicimos el análisis, ahorita no tengo los datos, pero son miles de cajones de estacionamiento que hay ahí en Forum Buenavista, ¿no? Entonces también, pues también recaudas muchísimo dinero con ese desarrollo. Afortunadamente creo que para el tema de vivienda ha funcionado muy bien. Ahora lo que tendríamos que ver o como un paso siguiente es pues la actualización de esta norma, ¿no? En esa propuesta que hice de estos polígonos en la ciudad de la zona A y la zona B para definir los montos de los cajones de estacionamiento, pues fue en 2016. La norma se publicó en 2017, pero pues bueno, ya de esa fecha para acá, 8 años, que ha crecido justamente la ruta de transporte público, que era un poquito más la lógica que llevaba, ¿no? Toda la zona roja era lo que estaba cubierto con el transporte público estructurado, llámese metro, metrobús,
trolebús, y pues bueno, ahora tenemos más transporte, ¿no? Hay algunas líneas, no sé si la línea 12, sí, ya estaba la línea 12, pero bueno, ha crecido bastante el tema de la red de Metrobús, y lo que ahora también tenemos cablebús, entonces también creo que sería como un siguiente paso. Entonces nada, ese sería mi comentario. Muchas gracias, Marcos. Sí, fíjate que eso es bien interesante. Básicamente las ciudades del centro del país son las que cobran los cajones de estacionamiento. Entre más te alejes del centro del país, en general el estacionamiento es gratis. Digo, hay algunas excepciones como zonas centrales, desde luego en muchas ciudades, y también las ciudades fronterizas que sí lo cobran. Pero, por ejemplo, vas a Torreón y básicamente el estacionamiento es gratis en casi cualquier lugar. Vas a Mérida y es gratis. De hecho, hay algunas ciudades donde han llegado centros comerciales o algunos desarrollos que quieren empezar a cobrar el estacionamiento y de repente en redes sociales arman esto de boicot contra el que nos quiere cobrar el estacionamiento y todo esto. Pero bueno, en una ciudad tan densa, pues sí, claro, el tema del estacionamiento, pues puede ser una ganancia, pero muchas veces, acuérdate que es más importante tener el dinero ahorita que tenerlo luego. Entonces, muchos de los desarrolladores no están muy motivados por el tema de, oye, resulta que si yo entierro estos millones, a la vuelta de 35 años me van a estar redituando en tanto. Prefiero meterlos en otra cosa más redituable pronto. Pero y sobre todo muchos de ellos se quieren ahorrar la inversión inicial que es muy grande, porque todavía ni siquiera estás viendo departamentos y ya enterraste 300 millones o lo que sea, ¿no? Les quiero contar un poquito de Chapultepec 1, que es esta torre muy delgada con estacionamiento robotizado que está frente al bosque de Chapultepec, frente a la Puerta de los Leones. Ahí nos llamó el desarrollador y nos dijo muy inteligentemente en aquel momento, oye, yo estoy haciendo muchos cajones de estacionamiento, en mi proyecto los tengo así, pero lo que ya me puse a pensar es que posiblemente no alcancen a llegar por el tráfico de Reforma y de toda esa zona en el tiempo que yo quiera y empiecen a venir de otra forma. Incluso si llegan a llenarse porque hago horarios escalonados y todos, la otra que quiero saber es si cuando yo abra la hora de salida, Reforma va a estar atorada, si voy a empezar a tener mucha cola dentro de mi estacionamiento porque sí, ya tienes la pluma abierta, ya pagaste, pero pues está parado Reforma. Oye, ya salió otro. Oye, pero hay una cola de 200 metros al interior de mi estacionamiento. Y básicamente él terminó construyendo más o menos la tercera parte menos. Todavía era la norma anterior, pero él estaba por encima del mínimo. Entonces logró bajarse, cosa que no hizo su vecino de enfrente, BBVA Bancomer, que tiene 4,000 cajones ahí en Reforma. Digo, que es un caos. Cuando pasen por ahí cualquier día a las 6 de la tarde verán justo la cola del estacionamiento en la helicoidal que baja al estacionamiento. Entonces, digo, estas cosas también se vuelven ahí muy interesante porque también no es nada más ofrezco los cajones, sino cómo va a llegar la gente y qué nivel de servicio le voy a ofrecer. Otra que fuimos a visitar es la Torre Virreyes, o el que le llaman el Dorito, que está allá en Lomas de Chapultepec, y cronometramos de que entras al estacionamiento, por cómo está el predio, la rampa de bajada, los 18 niveles, tienes que recorrer cada nivel completo. Bajas, cada nivel completo, bajas. No puedes bajar de una forma más rápida. Entonces, si tú entras al estacionamiento y no hay nadie, porque nosotros fuimos antes de que lo inauguraran, para llegar al último cajón fueron 13 minutos. Ahora imagínate con todo y coches saliendo, metiéndose esto, el otro. Digo, la salida está en un helicoidal. Ahí nada más te dan tu Dramamine y subes todos los niveles, pero la bajada está terrible porque tienes que recorrer todos. Ahora, Torre Virreyes es una de esas donde tienen muchos cajones vacíos. Ellos sí no tenían mucho más, ellos construyeron el mínimo de aquella norma, pero seguramente si hubiera estado ya la nueva norma, hubieran construido muchos menos. Yo, Iván, tengo duda de cómo se determina el costo del cajón. Es muy buena pregunta. Nosotros pues ya tenemos un número de proyectos ejecutivos que se han hecho donde pues sacamos promedios, ¿no? También acuérdate que depende mucho la zona de la ciudad. No es lo mismo escarbar en zona rocosa que en zona lacustre. En muchos también se sugiere hacerlo hacia arriba
en lugar de hacia abajo porque es más barato. En algunos casos, pues nadie quiere tener de fachada 3 niveles de estacionamiento. Pero bueno, es un tema que hemos ido afinando con números. ITDP también tiene publicado en algunas publicaciones, tiene costos estimados de cuánto más o menos cuesta un cajón en subterráneo, un cajón en estructura. Pero bueno, va variando un poquito acorde a la zona. También en otras ciudades, pues seguramente será algo variable. Acuérdense que también en otras ciudades, una de las cosas que influye mucho es que en Ciudad de México los cajones son más pequeños que en el resto del país. Por ejemplo, en Tijuana nos están pidiendo cajones de 3x6. Cada cajón 3x6. En Ciudad de México tú puedes construir hasta 60% de cajones chicos que son de 420 por 220 y los grandes que serían el 40% son de 240 por 5. Pero en Tijuana, pues te vas a echar muchísimo más espacio, entonces va a ser más costoso. Lo mismo en Guadalajara, que tienen otro, lo mismo en Monterrey. O sea, en muchos lugares hay cajones más grandes. Ciudad de México es el que los tiene de los más pequeños del país, entonces eso también hace que sea un poquito más barato. Pero bueno, son cosas que se tienen que seguir trabajando. Digo, entiendo el tema de que hay más autos compactos en Ciudad de México que en otras partes del país, pero también pues tendría que haber por lo menos un porcentaje de máximos y mínimos en la mayoría. Oye, Iván, bueno, ahorita que comentando eso, tienes allá como, es que recuerdo ya haberlo leído, pero no me acuerdo del metraje, como cuál es el metraje más o menos promedio, o sea, sí, dices, ¿no? Como de 3x6 son 18 metros, pero más las áreas de circulación eran como 33 metros, o cuánto es lo que se requiere para, como por cajón de estacionamiento, al final como de superficie construida. Depende mucho del tamaño, pero si te vas arriba de 500 cajones, que es la métrica que nosotros usamos, ya contabilizando rampas, pasillos, escaleras de emergencia, elevadores y todo, siempre tratamos de estar menos de 30 metros por cajón. Si es menos de 500 cajones, se vuelve, pues, o sea, ese número sube a 35. Si ya es menos de 50 cajones, a veces a más de 40, porque pues ya la rampa te está ocupando mucho, o el elevador, o lo que sea, ¿no? Pero la norma en general para estructura, donde hay columnas, es de menos de 30 si son más de 500 cajones. Es lo que en el gremio generalmente se maneja. Si es en plancha, así en superficie, sin columnas ni nada, eso puede ser pues cercano a los 23, 24 metros por cajón, ¿no? Pues no tienes elevadores, ni rampas, ni nada, ¿no? Mariana Díaz pregunta por qué esa diferencia de dimensiones. De los primeros que tuvieron fueron Monterrey, Puebla y Ciudad de México, que tuvieron una norma. También después, digo, otras ciudades grandes empezaron a tenerlas, pero pues como que cada ciudad dijo, oye, yo veo que aquí en general hay muchas camionetas. ¿Cuánto mide la camioneta? No, pues la Lobo mide tanto. Pues pidamos cajones de ese tamaño. Entonces, pues básicamente fueron haciéndola. Luego, muchos han empezado a copiarse y también nos ha tocado hacer desarrollos en municipios que no tienen reglamento y lo que dicen es, oye, pues la capital del estado, usa el de ahí. Y de repente está medio raro que estamos construyendo en Bahía de Banderas con el con el reglamento de Tepic, o que estamos construyendo en el sur de Sinaloa con el reglamento de Culiacán. Entonces, digo, pues son cosas que poco a poco se van mejorando. Hemos visto algunos que ya han empezado a meter cajones grandes y chicos y hasta medianos. Me parece que Monterrey ahorita tiene grandes, medianos y chicos y te dice, oye, el porcentaje mínimo de cada uno es tanto. Pero pues un poquito es porque la mayoría piensa que sus vehículos son más grandes, entonces necesitan cajones más grandes. Ahora, en Ciudad de México creo que el largo está bien. O sea, tener el 60% para cajones de 420 y el 40% para cajones de 5 está bien. La mayoría de los coches en el mercado están por ahí de entre 4 y 450. Sí, la Suburban mide 580, pero pues casi nadie tiene una Suburban. Son muy pocos. Y si sale un poquito, pues no pasa nada. Pero en el ancho, sí creo que Ciudad de México está un poquito angosto, digamos. Entonces, tú haces los cajones de 220 y pues siempre le pegas al de la puerta de al lado. Y si quieres bajar al niño con el
el portabebé pues ya es una bronca, o sea, ahí sí creo que deberíamos hacer cajones un poquito más anchos, pero menos largos. Digo, en general, ¿no? Pero pues un poquito esa es la respuesta, Mariana. Muchas gracias. Buenas tardes. Está muy interesante el tema. Mi pregunta más va en esta metodología que están implementando en la Ciudad de México. Prácticamente va a funcionar en ciudades grandes, ¿no? Yo soy de Chihuahua. Chihuahua es una ciudad mediana, pero estamos viendo mucho incremento del parque vehicular, incluso lo que comentabas de que a veces se queda uno pensando en si mejor dejo el carro en la casa y me traslado en Uber a otra parte porque, por ejemplo, el centro ya está muy congestionado. Yo lo único que veo de problema es que los desarrollos habitacionales y como consecuencia todo lo que es la zona comercial ahorita se está desarrollando en las orillas y poco a poco, primero llega el fraccionamiento y luego posteriormente va llegando lo que es el comercio, el entretenimiento y todo lo demás. Entonces, una idea como esta, ¿cómo se podría implementar desde el inicio para poder convencer a las autoridades o al mismo cliente que va con un desarrollo de tener menos cajones? Mira, está bien interesante. Justo en Chihuahua, el que nos tocó diseñar es el de la expansión de Distrito 1, que abajo del cine y todo, el estacionamiento y la cantidad de cajones que espera, pues son, digamos, el mínimo que se prevé. Y desde luego ahí todavía no hay un cambio de norma. Pero Distrito 1 es uno de los pocos lugares, y digo, es un lugar muy fresa, ya sabes, cuesta caro y todo, pero pues tiene mucha densidad. O sea, estás en un departamento, en un edificio donde tienes otros 200 vecinos en el mismo edificio. Y enfrente hay otro edificio igual. Y bajas y hay 20 restaurantes ahí a menos de 2 cuadras. Y están abajo 2 supermercados. O sea, hay un montón de cosas. Ahora, eso que te da la densidad es lo que permite que haya un montón de gente que dice, oye, pues yo puedo vivir en Distrito 1 y no tener coche. Ahora, yo lo que te diría como urbanista es que en Ciudad de México ya lo teníamos un poquito resuelto y por azares del destino, no es tampoco que alguien haya dicho, oye, vamos a vivir en departamentos en Ciudad de México porque es mejor. Se fue dando, no estoy seguro por qué, se fue dando, pues digo, el precio y una serie de cosas y ya tenemos esa densidad que entonces podíamos hacer esto. Si tú pones hoy en día Chihuahua, oye, está casi prohibido que hagas una cantidad de cajones, pues vas a tener una serie de problemas porque todavía no tienen el tema de densidad que requiere, como nuevamente mi Tampico, o Mérida, o Tuxtla, o Torreón, o la mayoría de nuestras ciudades mexicanas no lo tienen. Entonces, yo empezaría más por empujar en el tema de todas estas ciudades los usos mixtos, fomentarlos, fomentar la vivienda vertical. Por ejemplo, en Mérida, una de las cosas que asesoramos al gobierno, que con el tema de transporte público, lo que acababan de hacer ellos es que en la zona central era muy barato construir edificios. En las zonas más hacia lo más alejado, pues era muy costoso construir incluso casas. Entonces, pues lo que estás obligando es prácticamente a decir, oye, ya no hay suelo donde construir. ¿Dónde tengo que construir? Pues hacia arriba. Y al obligarte a construir hacia arriba, también te fomentan, oye, por cierto, si dejas la planta baja para que haya comercio, pues te cobro menos impuestos. Y entonces eso hace que de repente ya tengas 4 o 5 edificios con comercios y digas, órale, yo ya puedo vivir sin coche. Pero es un camino largo, Irbe. Yo digo, nuevamente, dicen que es la maldición de vivir tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. O sea, tenemos ese chip aquí metido de casa, coche, casa, coche. Deberían ya estar prohibidos en los planes de desarrollo urbano construir casas en las periferias, porque nos va a afectar como ciudad. Sí, de hecho, se acaba de aprobar un polígono especial aquí en la Mancha Urbana que se llama Ciudad Cercana y precisamente está fomentando el rellenar, o sea, ocupar los lotes baldíos y les están dando incentivos fiscales precisamente en base a que puedas adaptar tu proyecto de comercio de vivienda en esas zonas. Y
un poquito dijeron que estaban motivados por lo de la ciudad de los 15 minutos. O sea, lo que quieren hacer es, ok, yo te voy a autorizar que hagas condominios vertical, pero también debes de tener alrededor el equipamiento o los servicios necesarios para que la gente se incentive a vivir ahí en esas partes, ocupar un poquito más lo que es ahorita por ejemplo el centro, ya a estas horas está muerto prácticamente. Entonces, tanto estacionamientos, calles y todo, porque precisamente el crecimiento se empezó a dar todo hacia afuera. Ahorita están tratando de con esta iniciativa, pues revitalizar ciertas zonas. Y por ejemplo, si es una zona donde uno quiere hacer un desarrollo, ya tiene cierto equipamiento, pero por reglamento me pide a mí que yo lo deba tener, por ejemplo, un parque, yo le puedo decir, oye, ya existe, pero te voy a pagar parte de ese proyecto en otro lado para que se pueda hacer ese equipamiento que aquí ya hay. O yo como gobierno te voy a dar facilidades por si no hay ese equipamiento, también lo pongas y que la gente se vaya. Ese tipo de idea con lo que mencionas de estacionamientos, ¿pudiera ser que funcionara? ¿Cómo lo verías? Yo creo que sí, o sea, se oye como una muy buena idea. Ahora, un poquito como dicen, el diablo está en los detalles. Va a haber gente que va a intentar ver dónde está la laguna para saltarse. Entonces, yo lo que les recomendaría es que sigan monitoreando y cambiando las comas que se tengan que cambiar en los siguientes meses y otra vez, porque siempre hay alguien que trata de abusar del tema, pero la idea se oye muy bien. Te cuento, por ejemplo, otra experiencia aquí en Ciudad de México, donde algunos clientes, el gobierno les ofreció, oye, tú tienes autorizado construir 200 departamentos, no me acuerdo bien, pero 200 departamentos en 10 niveles. Te voy a dejar que construyas 250 departamentos en 13 niveles, siempre y cuando, además de esos, hagas en planta baja y nivel 1 vivienda que me regales a mi gobierno para que yo se la dé a la gente de escasos recursos, justo en esta zona cara. A cambio de eso, tú vas a ganar más, pero me vas a dejar los 2 niveles de hasta abajo. Incluso, digo, ya sabes cómo son la gente con dinero, puedes tener una entrada para la gente de vivienda social y otra entrada por el otro lado, pero lo importante es que me dejes planta baja y nivel 1. Y se está haciendo. Tenemos 2 edificios en construcción así, que hoy en día el cliente dijo, órale, claro que sí. Y entonces estás teniendo otra vez en zonas centrales departamentos que el gobierno va a dar para gente de escasos recursos, en lugar de mandarlos otra vez a la periferia. Pero nuevamente, hay gente que está tratando de abusar de esa norma para decir, oye, sí, pero luego yo te doy la gente de escasos recursos y que me los venda y yo los tiro 2 paredes y los revendo. O sea, hay que estar ahí viendo cómo hacerle para que todo esto funcione. En Europa también hay muchas experiencias de eso. Ya sabes, oye, sí te regalo el departamento, pero te tienes que quedar por lo menos ahí 10 años. Voy a hacer una inspección mensual sin avisarte. Si no estás, te quito el departamento. O sea, hay muchas cosas, porque acuérdate que el amor al dinero está duro y todos tratan de abusar de la ciudad para conseguir eso. Leo la pregunta de Ali Murad. Sí. Hola Iván, un gusto. Mi pregunta es, contrario a lo que se podría creer, en el sentido de que es necesario más cajones para el uso de los usuarios y clientes. ¿Qué tan difícil o no ha sido adoptar la idea de construir el mínimo de cajones para los desarrolladores? ¿Podrías compartir tus experiencias? Sí, mira, sí ha sido muy difícil. O sea, nos hemos sentado yo creo que con 30 desarrolladores que les hemos hecho proyecto ejecutivo y todo. Y en algún momento del proceso, pues hemos tratado de convencerlos de, oye, ¿por qué no haces menos cajones del máximo que te están requiriendo? Tienes estos beneficios, esto, el otro. Algunos cuantos, pues han dicho que sí, como el del proyecto que les enseñé, y muchos han dicho que no. Muchos están casados con su idea de que sin cajones las cosas no funcionan. Muchos de ellos tienen métricas previas a 2017, en donde te decía, oye, tú tienes que construir un cajón por esto y entonces eso te va a redituar en tanto y el centro comercial va a estar vendiendo esto, entonces vamos a ganar esto y de repente le cambias una ecuación y dice así como, híjole,
No, yo tengo que construir igual cajón, porque si no, no me sale mi tabla. Oye, pues modifica tu tabla, te puedes ahorrar 100, 200 millones. Muchas personas están casadas con lo que han hecho 20, 30 años y no están dispuestas a cambiar. Me acuerdo que, por ejemplo, en una vez que Andrés y yo presentamos en Sedubi esto frente a los peritos en desarrollo urbano, terminando hicimos ronda de preguntas y respuestas y hubo un montón de preguntas que eran más como comentarios en contra de nuestra presentación de gente mayor y hubo un montón de, digamos, felicitaciones o a favor de gente de 30 o menos años, en donde básicamente empiezas a ver el cambio de mentalidad. O sea, hay mucha gente que así creció, así vivió. Había unos que nos decían, no, es que todavía hacen más, falta más cajones en la ciudad. De hecho, deberíamos subir el mínimo a que haya más cajones y obligatorio. Y había otros que decían, no, o sea, yo y toda mi familia nos movemos de otra forma y no necesitamos cajones. ¿Y por qué tengo yo que gastar un montón de dinero en hacer esto de los cajones? O sea, es como un chip de cambio de mentalidad. Lo que decíamos mucho era, yo creo que tenemos que dejar madurarlo y esto va a ser lento. Ahorita pues ya llevamos 7 años. Yo creo que veremos algo al año 10, al año 15, al año 20, ya empezaremos a ver cosas sustanciales. Es como, ya sabes, nadie se quiere aventar primero a la alberca, pero en cuanto alguien se avienta, pues ya más se avientan. Entonces, oye, ahorita ya hay algunos que están construyendo sin cajones, por fin, después de 7 años, van a empezar a comentarlo con sus amigos, van a empezar a sacar reportes y hay otros que van a decir, oye, sale, yo hago lo que aquel. No me animaba a hacerlo yo, ser el primero, pero ahora ya me animo. Pero sí ha sido muy difícil para responder tu pregunta, Ali. Bueno, si no, entonces yo quisiera terminar con una pregunta. Sí, ¿has notado cierto interés o cómo está el ambiente en otras ciudades relacionado a este cambio que hubo en Ciudad de México? ¿Tú cómo ves? ¿Sientes que va a tardar mucho en que adoptemos ese cambio? ¿O también van a tener que ser 7 años de trabajo para que se cambie el reglamento? Mira, yo escuché que Zapopan y Guadalajara estaban ya muy cerca. De hecho, ignoro, pero a lo mejor hasta ya sucedió en los últimos meses, pero hasta donde sabía estaban muy cerca de lograr algo así. Que además Guadalajara tiene una cierta densidad que se lo permite y ciertas zonas de Zapopan. Ahora, Monterrey, por ejemplo, creo que está años luz. O sea, es una ciudad muy, muy, muy dispersa. Puebla es una ciudad muy, muy dispersa. Y todo el sistema de ciudades, que son 53 de ciudades medianas y grandes del país, también son muy dispersas. Yo creo que están muy lejos de todavía de esa parte. Creo que un poquito, como lo comentábamos con Irbe, tienen que primero buscar la densidad. Sin densidad es muy difícil. Incluso, por ejemplo, nosotros hicimos toda la transformación del sistema de transporte público en Mérida, que dices, órale, pues ya funciona bien el transporte público. Dentro de 3 meses que se acabe el sexenio del gobernador actual, van a estar cambiados el 100% de los camiones, todos piso bajo, aire acondicionado, Volvo Euro 5, Euro 6 o Scania con las mismas características, rack para bicicletas, puedes ver en la app donde viene el camión, todo se paga con tarjeta, hay pago por kilómetro, o sea, todo está increíble, pero le dijimos igual, oye, mientras no haya densidad, todavía caminar las 5 cuadras, esperar los 3 minutos, ponle que sea muy bueno, tomar el camión y bajarte, pues todavía es difícil. O sea, tú quieres poder caminar al Oxxo 2 cuadras, tú quieres poder ir a dejar a los niños a la escuela a 8 cuadras. Mientras todavía tengas que ir a dejar a los niños a 50 cuadras porque la ciudad está dispersa, va a ser difícil que cambie. Entonces, yo avecino que a lo mejor Zapopan, Guadalajara, te diría que tal vez León, son los que seguramente veremos, yo creo que en los siguientes 2, 3 años, no creo que más. Los demás yo creo que todavía tardarán y creo que correctamente, porque si lo hacen ahorita, creo que más bien van a causar un efecto al revés. Oye, déjame, digo, veo que acá Luis puso esto de los estacionamientos, el uso del auto sería disminuido cuando el transporte público cumple los 3 factores, frecuente, cómodo y barato. Creo que ayuda, sobre todo acá en los análisis que hicimos de Ciudad de México. Claro, entre más cerca vivas de una estación de metro,
o de Metrobús, es más probable que uses menos el auto. Pero, nuevamente, Ciudad de México está densificada. Tenerlos dispersos tiene muchos problemas. Además, el transporte público en muchas ciudades todavía es muy deficiente. Sí hay que arreglarlo, pero yo creo que incluso arreglándolo, si no densificas, todavía tienes un paso más antes de poder darle ese golpe duro a los autos para poder cambiar. Aquí con mis datos, por si alguien quiere también escribirme, hablarme, con todo gusto. Sé que estamos ya cortos de tiempo, pero lo que necesiten, creo que esto que Azul hace de esparcir el conocimiento es muy importante para que podamos transformar las ciudades. Y bueno, si yo puedo ayudar en algo a alguien, con todo gusto. Tómenle la palabra, porque él estuvo súper puesto a ser parte del hobby y ya ven todo lo que sabe. Pues muchas gracias, Iván. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final y los que estuvieron viendo a lo largo. Sin duda aprendimos mucho, nos vamos con más preguntas, pero pues igual más informadas. Y pues estaremos viendo ahí en las redes sociales. Gracias, Azul. Bye, gracias.